video se pretende mostrarle a los observadores cómo es el docente ideal o cómo se pretende que sea el docente idóneo mexicano del siglo XXI. El conflicto que se vive en la actualidad para conseguir un docente ideal está en debate, ya que existen distintas opiniones de cómo hacerlo. Por eso mismo se necesitan opiniones, tanto positivas como negativas, para considerar cuál es la mejor opción que nos hará describir al docente ideal. Exigía el alta mérito de su familia. Para nadie es un secreto que las condiciones en las que estamos viviendo actualmente en México producen una gran cantidad de problemas que no permiten obtener resultados que se esperan o que con anterioridad se han propuesto. Conocemos como primera condición preocupante para el país y para otros más la pandemia que se ha presentado durante 1 año y medio. Esta ha provocado causantes en la economía, la educación, la salud, etc. Esta pandemia ha provocado un gran retraso en los factores antes mencionados. Ahora concentrémonos en las condiciones actuales dentro de la educación. Se ha complicado ya que los estudiantes, específicamente en educación básica, no cuentan con las herramientas necesarias para recibir una buena educación. Los docentes no tienen los conocimientos suficientes para trabajar con las nuevas tecnologías. Los aprendizajes que se esperan obtener no son cumplidos. En el contexto económico, los docentes no reciben el sueldo que les corresponde. Se les ha exigido mucho y las ganancias son pocas, y esto provoca desánimo y desinterés en la profesión docente. Es importante conocer las condiciones actuales, ya que eso nos permitirá idear a un docente para este siglo. ¿Cómo se pretende que sea un docente? ¿Cómo debería ser el trabajo de los maestros mexicanos para estar a la altura de su época? ¿Por qué no se puede llegar a ser un docente ideal en la actualidad mexicana? Hablemos principalmente de las condiciones en las que se encuentra la escuela mexicana en el siglo XXI. Tenemos claro que si realizamos esta búsqueda en páginas web, nos harán ver una escuela totalmente renovada, con estándares elevados. Podríamos incluso pensar que la escuela de la que nos hablan es de excelencia y la mejor que han podido crear, ya que se plasma en los textos que la nueva escuela está ligada a ser una educación inclusiva, equitativa, con profesores altamente capacitados. Se forma en los alumnos el pensamiento crítico, se ofrece una educación innovadora, una escuela con equipamiento tecnológico, y así como se menciona esto, hay más cualidades. Pero, ¿esto es realmente lo que sucede en la nueva escuela? Primeramente veamos escuelas de bajos recursos. Aunque existan profesores buenos, no se cuenta con el suficiente material para crear personas críticas. Y hablando más sobre el profesor ideal, no es fácil de conseguirlo, porque existen personas que no tienen vocación de serlo y no están interesados en ofrecer una educación de calidad. Y muchas veces ni siquiera quieren recibir capacitaciones para alcanzar un nuevo nivel para asegurar una excelente educación a niñas y niños mexicanos. Es por eso que en este proyecto les ofrecemos a los espectadores el material necesario para saber de quién hablamos cuando pensamos en el maestro ideal. ¿Qué clase de profesor necesitamos para cumplir con las expectativas de la nueva escuela mexicana? Primeramente, necesitaremos conocer las características que tiene para la nueva escuela mexicana y el significado de la misma, ya que esto nos permitirá construir al docente ideal que necesitamos en la actualidad. La nueva escuela se enfoca en la excelencia de los docentes, en construir nuevos conceptos dentro de la educación. Es decir, la nueva escuela mexicana pretende cambiar radicalmente, comenzando por mejorar la educación que reciben los docentes. Esto deberá llevar un seguimiento para poder cumplir con las expectativas que se han elaborado. Para cumplir con lo anterior, es necesario que los aspirantes conozcan la nueva escuela mexicana. Este nuevo modelo cambia el sistema educativo mexicano y los principios bajo los cuales estos se rigen.
Estos principios que introducen con la reforma de López Obrador serán desarrollados y evaluados en el curso de habilidades de la nueva escuela mexicana, que deberá realizar todo aspirante que busque su admisión a educación básica. Formación de pensamiento crítico y solidario de la sociedad, así como el aprendizaje colaborativo. Diálogo continuo entre humanidades, artes, ciencia, tecnología e innovación como factores de transformación social. Fomento de la honestidad y la integridad para evitar la corrupción y propiciar la distribución del ingreso. Combatir la discriminación y violencia que se ejerce en las distintas regiones, pero con énfasis en la que sucede contra mujeres y niños. Alentar la construcción de relaciones a partir del respeto por los derechos humanos. A continuación, daremos respuesta a las dos interrogantes que nos llevaron a la elaboración de este proyecto. Esto va ligado a lo que vimos anteriormente. Las dos interrogantes son: ¿cómo se pretende que sea un docente? Y ¿por qué no es posible ser un docente ideal en la actualidad mexicana? Los reformadores recurren a tipos ideales para delinear los dispositivos intelectuales y prácticos que ese profesor ejemplar debe asimilar para desarrollar una práctica docente eficaz y conducir a sus alumnos al aprendizaje. El INE define los perfiles de desempeño en educación básica que configuran a un buen maestro como el docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Si se pone atención al lenguaje, el SDP propone que el maestro que se considera trabajador de la educación alcancen atributos de profesionalismo, capacidades intelectuales y prácticas eficaces, éticas profesionales, compromiso, amor a su trabajo y resultados palpables con su labor. ¿Cómo debería ser el trabajo de los maestros mexicanos para estar a la altura de su época? El rol debe desempeñar el docente en la actualidad y frente a la pandemia mundial es continuar siendo ese otro de los alumnos, el otro que está, que acompaña, que escucha, que entiende y tranquiliza. El docente actual e idóneo es el que acepta que el protagonista de la historia educativa es el alumno y el quien estimula y acepta la autonomía y la iniciativa de los estudiantes. El docente del siglo XXI se caracteriza por su compromiso con la capacitación y superación permanentes con el aprendizaje de sus alumnos. Y en ese empeño es un investigador en la búsqueda de las soluciones de los problemas pedagógicos. Es un maestro de la vida que coloca en el centro de su vocación los valores. Los sistemas educativos demandan de procesos dinámicos y reflexibles, para lo que se requieren profesionales capaces de propiciar el aprendizaje que permitan potenciar el desarrollo y la calidad de vida de sus educandos. Función docente metodológica. Actividades encaminadas a la planificación, ejecución, control y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su naturaleza incide directamente en el desarrollo exitoso de la tarea instructiva y de manera concomitante. La cooperación general de la sociedad, como los medios de difusión, las organizaciones políticas, etc.,
Favorece el cumplimiento de la tarea educativa. Función investigativa. Actividades encaminadas al análisis crítico, la problematización y la reconstrucción de la teoría y la práctica educacional en los diferentes contextos de actuación del maestro. Función orientadora. Actividades encaminadas a la ayuda para el autoconocimiento y el crecimiento personal mediante el diagnóstico y la intervención psicopedagógica en interés de la formación integral del individuo. Por su contenido, esta función incide directamente en el cumplimiento de la tarea educativa, aunque también se manifiesta durante el ejercicio de la instrucción. ¿Qué es un docente ideal? Un docente ideal puedo definirlo como aquel docente que se preocupa porque sus alumnos reciban una buena educación y más que eso alienta a sus alumnos a ser mejores. ¿Qué cualidades deberá tener un maestro para hacer bien su trabajo? Pues principalmente responsabilidad, así como la empatía, la vocación y los valores. ¿Qué tan importante considera la vocación para un buen desarrollo de la docencia? Pues lo suficiente, tanto que podría decir que un maestro sin vocación no debería estar frente a un grupo y mucho menos frente a niños pequeños. ¿Cómo es el proceso para llegar a ser un buen docente? Creo que deberíamos estar en constante actualización en cuanto a los intereses de los alumnos, así como ser comprensibles ante cualquier duda que se presente. No, en ningún momento llegué a recibir motivación de algún docente. Por supuesto que sí, entre algunas de estas inseguridades estuvieron la falta de confianza en mí mismo, el miedo a fracasar, el miedo a no alcanzar mis metas, mis sueños y sobre todo hacerme creer que no era competente. A mi consideración lo que le faltaba eran valores como la empatía, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, pero considero que lo más importante que le faltaba era la vocación a su profesión. Yo lo lograré aplicando mis conocimientos adquiridos durante mi formación docente y siguiendo el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Mi docente ideal debe tener tres características principales. Ser competente en su labor como docente, debe tener principios y valores y tercero, debe tener vocación y compromiso con su profesión. Al término de este proyecto nos podemos dar cuenta que ser el profesor ideal depende de qué tan excelentes sean y las capacidades humanas que desempeñe para dar una buena educación. Sin embargo, también necesitamos considerar lo que exige la nueva escuela, para que de tal manera el docente desempeñe una mejor labor. Está ampliamente extendido el reconocimiento de que uno de los factores clave en la consecución de buenos resultados de aprendizaje es una enseñanza de alta calidad mediante el desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los alumnos necesitan para desarrollar todo su potencial como individuos y como miembros activos de la sociedad y el mercado laboral. En un mundo que cambia rápidamente, el papel de los profesores y las expectativas puestas en ellos evolucionan también, ya que se enfrentan a los retos de las nuevas necesidades de competencias, rápidos cambios tecnológicos y la creciente diversidad social y cultural, además de las necesidades de atender de forma más individualizada las necesidades especiales de aprendizaje. Los formadores de docentes tienen un papel crucial que desempeñar en el mantenimiento y mejora de la calidad de la fuerza laboral docente. La provisión de una formación inicial del profesorado de alta calidad, dar un buen soporte en el inicio del ejercicio profesional, inducción, y el desarrollo profesional continuo son factores determinantes en asegurar que los candidatos idóneos son atraídos a la profesión docente y que los profesores posean y mantengan las competencias relevantes que se requieren para ser eficaces en las aulas de hoy. A cada uno de los espectadores se les invita a valorar el trabajo docente, enfatizar la importancia de la formación y acompañamiento docente.